Nós temos aqui o prazer de chamar, para tentar nos ajudar a inovar, a pensar um pouco diferente, o gerente de RH da Telefônica Europa, o sociólogo Sergio de la Calle Asensio. Bem-vindo. Bueno, yo la verdad es que no estaba muy nervioso hasta que he visto a Samir, pero bueno, me consuela que voy a hacer dos cosas mejor que él. Yo no me voy a mover del círculo rojo y voy a dejar el pasador en su sitio. Bueno, buen día. Yo voy a hablar de los peligros de la obediencia y de la irreverencia como un factor de entrada a la disrupción, o dicho de otra forma, para no seguir vendiendo lo de siempre a los de siempre. La primera vez que escuché el concepto de disrupción tenía yo como unos 12 o 13 años y estaba participando en una cena familiar con mis padres, mis hermanos, muchos tíos y muchísimos primos, ¿no? En aquella ocasión salió el tema de la droga y los mayores llegaron muy rápidamente a la conclusión de que la droga era mala y había que perseguir a los que la vendían y a los que la compraban. Entonces yo levanté la mano y dije, bueno, pero la droga solo es mala si no te la puedes pagar. Entonces, claro, la gente me miró, y yo dije, dejadme que me explique. Quiero decir, a vosotros el que os molesta es el adicto que no se puede pagar la dosis y está en la calle atracando a la gente. Por ejemplo, si el tío Gavino, que acaba de venir del baño, se hubiera metido una raya de cocaína, a nadie le importaría. Digo, entre otras cosas, porque paga la mitad de la cena, porque es el rico de la familia. Entonces ahí, mi abuela puso los ojos en blanco, mi tía casi se cae de la silla y dice, niño, qué falta de respeto, cállate de que no sabe de lo que hablan, ¿no? Entonces mi padre, al finalizar la cena, me puso el brazo sobre el hombro y me dijo, Sergio, ¿tú te has dado cuenta de la que has montado? Todo el mundo discutiendo, no nos hemos comido el postre, tu madre tiene un disgusto, el único niño que ha hablado, nadie te ha seguido, por tanto, por favor, no seas tan irreverente la próxima vez, ¿no? Pero yo sé que en Brasil la palabra irreverente evoca a una persona con sentido del humor, que cuenta historias divertidas, pero si miráis en vuestro diccionario en OWISE, veréis que la descripción que sale es disrespeto, falta de respeto, lo mismo que me dijeron a mí en aquella cena. Y es que el origen del concepto de irreverencia viene de la falta de respeto a lo sagrado, y se asociaba con la herejía, con la blasfemia, pero después, durante la historia, fue abordando otros campos, el desacato, la desobediencia, el desdén, la burla y hasta la falta de cortesía. De esa forma, el concepto de irreverencia se ha denostado hasta que ha quedado más asociado a la grosería que al espíritu crítico. A mí me gusta definir la irreverencia en contraposición a la reverencia. Los sinónimos de reverencia es pleitesía, es obediencia y es sumisión. Es decir, detrás de la irreverencia puede haber mucho más temor que respeto, mientras que la irreverencia muestra un verdadero interés por el tema que afronta, porque básicamente lo que quiere es cambiarlo y mejorarlo. Es decir, la tolerancia se practica desde la autoridad, pero la irreverencia se practica hacia la autoridad. La irreverencia en el mundo de las organizaciones básicamente es plantear situaciones distintas a las que la mayoría apoya. Por eso yo entiendo que en el comité de Microsoft nadie dijo, oye, ¿para qué necesitamos un procesador de doble núcleo y 30 o 40 procesos funcionando a la vez si lo que el cliente quiere es editar un archivo Word o navegar? Y ahí llegaron las tabletas. Entiendo que nadie en el comité de General Motors dijo, oye, ¿para qué necesitamos motores aún más potentes si las limitaciones de velocidad en la autopista son mucho más bajas? Y ahí llegó Toyota. O Borders, el gigante editorial norteamericano que estaría preocupándose en aumentar el almacenamiento cuando llegó Amazon. Entonces, ¿no hubiera sido mucho mejor que todas estas empresas hubieran seguido la filosofía de IKEA, que hace muchos años ya tenía en sus procesos de selección un eslogan que decía, porque piensas diferente, te queremos en nuestro equipo, porque piensas diferente de nos. Entonces, básicamente, vosotros podéis decir, en estas empresas desposicionadas, claro, tenían debates, tienen discusiones. Sí, os digo yo, sobre las dos cosas que tenían discusiones. Básicamente es, ¿qué hago yo y qué haces tú? Los recursos que yo pongo, los recursos que tú pones. Y después, cómo nos repartimos las medallitas.
Básicamente, esos son unos debates que huyen del verdadero conflicto creativo y se dedican a generar una competitividad interna, insana. ¿Okay? Por eso, yo creo que la irreverencia no nace tanto del fondo, sino de la forma. Yo creo que nace más del tono que del contenido. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, las reuniones de estrategia y de resultados trimestrales. Los más altos ejecutivos, en lo alto de un auditorio, 500 personas en la oscuridad sentados viendo números en un PowerPoint. Unas pocas preguntas pactadas, al lunes siguiente, olvidado. ¿No hubiera sido mejor que estos ejecutivos hubieran dedicado 1 hora de su tiempo a irse al restaurante de empresa o a la cantina, ponerse un mandil, ponerse en la caja registradora y cobrar a la gente mientras entra? Y a cada uno de ellos un mensaje. Recuerda que ser más no es hacer más. ¿Sabes cuál ha sido la erosión del margen desde el año pasado? Seguramente los mensajes que lanzarían no serían tan detallados como los en el auditorio, pero se ahorraría tiempo en hacer PowerPoint, se ahorraría dinero de alquiler de los auditorios y de las convocatorias y, por supuesto, se daría permiso a la gente a ser disruptiva. ¿Qué es lo que pasaría si al gabinete de un consejero delegado vas con estas ideas? Pues básicamente dicen, no puede ser, no se va a prestar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si se hiciera, sería algo que no se olvidaría el lunes siguiente. Se estaría hablando por meses, si no por años de eso. Por tanto, ¿cuáles son las claves que yo creo para cambiar el tono de nuestras conversaciones y, por tanto, la toma de decisión? Pues para mí son 3. Básicamente es el no gregarismo, el ser crítico con los no críticos y, finalmente, y si procede, la desobediencia inteligente. El no gregarismo, el no sumarse a las verdades de la masa amorfa, de lo que piensa la mayoría. Por ejemplo, yo estudié en la carrera unas actividades extraacadémicas y una de ellas era para prevenir los abusos sexuales en general y a menores. Entonces, básicamente lo que estaban haciendo los compañeros era diseñar unos talleres para dar consejos de cómo evitar pedófilos en los parques o agresiones en los portales. Pero si tú buceabas en los datos, veías que el 87% de abusos sexuales a menores se produce en el seno familiar, tristemente. Entonces, ¿para qué estábamos haciendo esos talleres? ¿De cara a la galería? ¿Arañando solo los problemas superficiales? Pues eso es lo que hacen muchas organizaciones. Básicamente atacan los problemas que no están basados en datos, pero es las suposiciones de la gente. Y es que es muy difícil de admitir que la mayor barrera a la disrupción que tienen las organizaciones es interna. Está en los grupos de pertenencia y está en los propios empleados. Porque las organizaciones pagan a sus miembros para mantener el status quo. Y cuanto más te pagan, más vas a querer mantener el status quo. Por tanto, desafiar las verdades subjetivas con las verdades más objetivas. Y si la realidad está ahí, no negarla. Después estaría el ser crítico con los no críticos. Y de nuevo, me vuelvo a la carrera que estudié, sociología. Por cierto, yo no me defino como sociólogo, yo estudié sociología. Pero la cuestión es que es una carrera de 5 años que puedo resumir en 30 segundos. La gente actúa de la misma forma que percibe el entorno. La gente actúa estrictamente de la misma forma que percibe el entorno. Es decir, si tú te incorporas a una organización en la que la gente se está todo el día devanando por tener ideas y luchando por defenderlas, tú intentarás ser creativo. Pero si te incorporas en una organización donde la gente tiene miedo a fallar y está escondiendo los errores, por insignificantes que sea, debajo de la mesa, tú acabarás ocultando errores. Entonces, cuando digo ser crítico con los no críticos, es primero asumir el error, ponerlo encima de la mesa, destriparlo, analizarlo, aprender de él para poner cortafuegos para la próxima vez. Y si alguien no lo admite, es cuando tú tienes que denunciarlo. Y a lo mejor podéis decir, uy, si yo hago eso en el comité no voy a tener muchos amiguitos. Bueno, pues es que muchas veces
somos lo peor de nosotros mismos intentando ser lo mejor para los demás. Y como dice el Dr. House, si nadie te detesta, es que algo estás haciendo mal. ¿Va? Entonces, el tercer factor sería la desobediencia inteligente. La desobediencia inteligente es un concepto que viene de los animales de compañía. Por ejemplo, un perro guía puede desobedecer la orden de su dueño invidente si considera que la orden pone en peligro a cualquiera de los dos. Y si un perro puede hacer eso, ¿por qué no lo hizo ninguno de los empleados del Lehman Brothers? Que estuvieron diseñando y vendiendo productos tóxicos a sus clientes que a la larga era malo para ellos también. Pues aquí dejarme traer los estudios de psicología social de Stanley Milgram de los años 60, que básicamente pretendían responder la pregunta ¿cómo podía ser que gente ordinaria, gente con cualificación como médicos, se convirtieran en torturadores durante regímenes totalitarios? Bueno, los resultados de ese experimento fueron devastadores. El 100% de los sujetos eran capaces de seguir órdenes que iban en contra de sus principios morales y llegaban a hacer daño a un tercero, en este caso dando descargas eléctricas a un actor que simulaba recibirlas. Entonces la conclusión es que los adultos tenemos una excesiva tendencia a seguir órdenes de una autoridad, especialmente cuando esta es estricta. Pues yo lo que digo con la desobediencia inteligente es que si los clientes están a la oída, si estamos intentando encajar la realidad en el Excel y no que el Excel muestre la realidad, no hay que seguir órdenes que refuercen esa situación. No hay que seguir órdenes que refuercen esa situación. Porque como dijo el cardenal de Sens, cuando los de arriba, cuando los que ordenan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto por sí mismos. Dejarme explicar también qué es lo que no creo que es desobediencia inteligente. ¿Vale? Yo cuando era junior estaba con un equipo, no queríamos hacer un tema, que creíamos que era innecesario. Entonces, a la tercera vez que me lo pidieron, yo le dije a mi jefe, oye, ¿qué hacemos con esto? Le digo que no. Y me dijo mi jefe, hazte el tonto. Y yo, ¿qué? ¿Hazte el tonto? ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Tampoco es lo que hace mi amigo David, que cada vez que hacemos una escapada de fin de semana y su mujer le llama para ayudar en la cocina, él va y rompe un plato y un vaso. Entonces ya le expulsan de la cocina y todo el fin de semana tumbado en el sofá. ¿Vale? Estas dos cosas lo que son es sabotaje. Sabotaje. No es desobediencia inteligente. Y lo que merece es la expulsión de la organización. ¿Okay? Bueno, supongo que alguno estará pensando, sí, pero es que como siga los consejos de este tipo, no voy a promocionar en mi empresa jamás. Porque en mi empresa lo que se lleva es agarrarse bien a un padrino, y cuando el padrino promociona, yo promociono con él. El padrino promociona y yo promociono con él. Eso sí, diciendo estrictamente, haciendo estrictamente lo que me pide. Bueno, pues es uno de los axiomas que yo quiero desafiar. Me parece un paradigma que no es real. Y os animo a leer a Paul Rossin, que es un sociólogo también, de la Universidad de Pensilvania en este caso, y que él tiene la teoría del masoquismo benigno, que es básicamente que nos gusta estar con personas irreverentes porque nos molesta tanto como nos fascina, cómo se saltan el protocolo, cómo dicen lo que todo el mundo está pensando y nadie se atreve a decir. Son gente que sorprende a los clientes con soluciones creativas y son capaces de romper con metodologías obsoletas. Y si aún no me creéis, yo remitiría al estudio de IBM del 2011, Liderando en la complejidad. Pues estas tres claves se pueden resumir en una sola: honestidad radical. Honestidad radical. Se suele decir, di lo que piensas, pero piensa lo que dices. La realidad es que si piensas lo que dices, al final lo que te sale por la boca es una cosa totalmente edulcorada, totalmente dulcificada, que ni te representa ni aporta valor. Y que, por cierto, parece demostrado que una de las mayores fuentes de estrés y origen de muchas enfermedades mentales modernas, como la depresión, es exactamente eso, callarte lo que piensas. Y bueno, en este punto supongo que alguno de vosotros estará diciéndose, bueno, ¿alguna vez va a decir por qué le ha llamado a la charla el factor EVA o no? Bueno, pues como alguno de vosotros habrá adivinado, el factor EVA viene de la Eva de Adán y que en este graffiti la podéis ver
escuchando música con un iPod, es más digital, mientras que Adán está ahí con el Walkman. Entonces, la realidad es que para mí Eva representa estas actitudes de las que os he estado hablando. Es decir, cuestionó una orden porque no tenía más razón de ser que probar su lealtad. Quería saber tanto como el que más, porque recordar que el árbol del fruto prohibido se llamaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, por el cual se llegaba a la sabiduría. Ahí no estuvo muy listo el director de marketing poniéndole el nombre. Y finalmente fue lo suficientemente valiente como para llevar su decisión hasta el límite del ostracismo y del destierro. ¿Estoy diciendo que tenemos muchos Adanes en nuestras organizaciones? Absolutamente. Son necesarios, pero somos muchos. ¿Estoy diciendo que nuestros comités son poco diversos? Sí, desde hace rato, la verdad, desde el principio. ¿Estoy diciendo que hacen falta más mujeres en la organización? Eso no lo digo yo, ya os he dicho que los datos, mejor las verdades contrastables, os miráis la memoria anual y ya sabéis si el porcentaje es alto o bajo. Yo lo que os estoy diciendo es que alimentéis la Eva que tenéis en vuestro interior. Que alimentéis la Eva que tenéis en vuestro interior. Porque los sistemas cambian desde dentro. Si queréis tener una organización disruptiva, no vale la pena contratar 1000 jóvenes talentos. Antes hay que romper con ese círculo vicioso que hemos montado de la obediencia al poder y la sumisión. Porque si no lo hacemos, como ha mencionado Mario, la innovación es cuestión de supervivencia. Y como dice Diamond en su ensayo Colapso, las grandes civilizaciones, las grandes culturas y por ende las grandes empresas que desaparecen es por factores climáticos, por cambio de rutas comerciales, por vecinos hostiles y por seguir órdenes de una autoridad ciega por paradigmas que consideraban inmutables. Por eso creo que los sistemas cambian desde dentro. Y bueno, por último, si alguno de vosotros está diciendo y me está dando consejos sobre lo que tengo que hacer, no, yo simplemente dejarme acabar volviendo como empecé a la cena aquella familiar, con mi padre con el brazo encima del hombro, y yo le pregunté, bueno, papá, entonces, ¿qué hago la próxima vez? ¿Me callo lo que pienso? ¿No digo nada? Entonces mi padre se quedó pensando y me dijo, bueno, hijo, la próxima vez haz lo que creas que tienes que hacer. Y eso mismo os diría yo. En vuestra próxima reunión con vuestro jefe, en el próximo comité, simplemente ser auténticos, ser genuinos y hacer lo que creáis que debéis hacer. Muchas gracias. Muito obrigado.